El poder no es un objeto ni un trono, es un clima. A veces se siente como una sala que se silencia cuando alguien entra, otras, como una corriente subterránea que empuja decisiones sin que nadie la nombre. Quien mira el poder como un título se queda esperando invitación. Quien lo entiende como un ecosistema aprende a respirar dentro de él. En ese ecosistema todo comunica, los tiempos de respuesta, los silencios, el orden de los asientos, el modo en que una idea se repite 3 veces hasta que parece de todos. Maquiavelo, con su crudo realismo, no predicó cinismo, predicó lucidez. Ver comprender. Moverse solo cuando el movimiento suma. Lo primero no es acercarte, lo primero es calibrar. La mayoría corre hacia la figura visible, el CEO, el ministro, el líder del grupo. Error. Nadie domina solo. Lo que percibes como una persona poderosa es la punta de una red que, debajo, sostiene, tensa y filtra. Asistentes que blindan agenda, consejeros que traducen conflictos, socios discretos que sostienen reputación, rivales tolerados que marcan límites. Si te lanzas sin mapa, te conviertes en ruido. Si llegas con la topografía emocional y política del terreno, te vuelves solución. Empieza con un ritual de 3 pasos: observar, ordenar, orientar. Observar es ver sin ansiedad. ¿Qué defiende con vehemencia a esta persona? ¿Dónde cede sin negociar? ¿Cómo trata las críticas privadas frente a las públicas? Ordenar es convertir impresiones en patrones, lista de aliados, detractores, temas tabú, obsesiones. Orientar es preguntarte, ¿qué tipo de poder ejerce? Miedo, imagen, información, persuasión. No se lidia igual con quien controla presupuestos que con quien controla prestigio. Si gobierna por miedo, tu valor es la certidumbre. Si gobierna por imagen, tu valor es la narrativa. Si gobierna por información, tu valor es la síntesis. Si gobierna por persuasión, tu valor es la evidencia que respalda su carisma. No confundas admiración con estrategia. Admirar inspira, pero también ciega. La admiración sin filtro te vuelve débil, la envidia, imprudente. La actitud correcta es curiosidad fría, respeto sin idolatría, distancia sin frialdad. Quien manda suele estar rodeado de euforia artificial y miedo disfrazado de respeto. Esa atmósfera asfixia y vuelve desconfiado al más seguro. Tu ventaja es simple, ser la presencia que no exige, que comprende y que aporta. Ley 1. Conoce a tu objetivo y su entorno. Antes de tocar la puerta, pregúntate qué puerta es. A veces el acceso directo es el camino más lento. Los bordes del poder, esa periferia hecha de figuras menores, son la ruta protegida. Quien maneja la agenda puede abrirte en 10 días lo que un jefe abriría en 10 meses. Quien acompaña decisiones puede traducir tus propuestas al idioma interno. Quien resuelve crisis pequeñas puede presentar tu nombre como sinónimo de calma. El mapa, entonces, no es jerárquico, es funcional. ¿Quién influye en qué? ¿Quién confía en quién? ¿Quién prepara el terreno para que una idea nazca desde arriba, aunque haya sido sembrada desde los laterales? Construye tu dossier silencioso. Nada de espionaje grotesco, precisión tranquila. Revisa discursos, entrevistas, publicaciones, detecta términos que se repiten, metáforas favoritas, obsesiones temáticas. Observa su tempo, responde rápido y breve o tarde y extenso. Analiza su modo de corregir. Lo hace en privado, en público, con humor, con distancia. Atiende la coreografía de sus reuniones, quien se sienta a su izquierda, a quien mira cuando le hacen una pregunta difícil, con quien bromea al cerrar. El poder coreografía para comunicar jerarquías sin decirlas. Tu trabajo es leer ese ballet. Hay un componente psicológico que debes anotar en grande, la soledad del mando. Cuanto más arriba, más ruido. Cuanto más ruido, menos confianza verdadera. Esa soledad es una puerta, pero solo si entiendes que no debes llenarla con afecto, sino con claridad. Las figuras de alto impacto quieren pocas cosas de verdad: discreción, síntesis, alivio. Si cada vez que apareces órdenes la complejidad y reduces fricción, te vuelves improbable y valioso. Y lo improbable, en un mundo saturado de promesas, se recuerda. Detecta también debilidades operativas, cuellos de botella que irritan al líder, temas donde la información llega tarde, zonas en las que la reputación cruje. No para explotarlas, eso es torpe y peligroso, sino para alinearte con aquello que, si se alivia, mejora el clima general. Tu primer contacto no debe venderte, debe resolver algo pequeño, concreto y medible que el entorno ya siente como espina. Entra como quien quita una piedra del zapato, no como quien exige una silla nueva.
Evita el error más común, suponer que todos los poderosos son iguales. Hay jefes que necesitan lealtad explícita, otros que necesitan contradicción inteligente y unos cuantos que solo respetan los resultados silenciosos. Ajusta el canal. Si estás frente a un obsesivo del detalle, llega con comparativas y métricas. Si estás frente a un visionario, llega con marcos y escenarios. Si estás frente a un protector de reputación, llega con riesgos anticipados y planes de contingencia comunicados en una hoja. La forma en que presentas tu valor dice más de ti que tu promesa. Ley 2. Proyecta valor, no necesidad. La necesidad huele. Se nota en el ritmo de la voz, en la insistencia por encajar, en la prisa por llenar silencios con logros. La necesidad, incluso cuando es legítima, te coloca debajo porque te define como alguien que pide. El antídoto no es fingir indiferencia, es construir evidencia. Prueba de concepto antes de pedir audiencia, síntesis accionable antes de ofrecer colaboración, resultados que cierran un ciclo antes de hablar de potencial. Quien trae algo terminado deja de ser suplicante y se vuelve intercambiable. Trae valor, recibe acceso. Tu cuerpo habla. Evita la velocidad ansiosa, respira, pausa, escucha. Mira con atención sin desafiar, toma notas breves, formula una pregunta de alto valor al final, no 7 de bajo impacto en el medio. La pregunta correcta suele empezar por sí o cuándo, no por podría. Si tuvieras que eliminar una fricción esta semana, ¿cuál te devolvería más tiempo? Esa pregunta no pide, diagnostica. Y los diagnósticos competentes son una moneda superior a la adulación. El lenguaje también delata. Borra de tu libreto frases plegaria, solo quiero una oportunidad, haré lo que sea, y sustitúyelas por ofertas situadas. Detecté 3 decisiones repetitivas que te cuestan tiempo. Preparé un esquema para automatizarlas sin tocar tu proceso actual. Te muestro en 2 minutos. Aquí no prometes el mundo, reduces fricción, respetas el contexto, acotas el costo atencional. Los poderosos están cansados de ilusiones, ansían alivio. Practica la escasez digna. No amenaces con irte, no pidas que te rueguen. Simplemente cuida tu foco. Estoy cerrando 2 proyectos. Puedo dedicar a esto 10 horas esta semana si el ajuste de X se valida hoy. Eso comunica prioridad, no servilismo, control, no altanería. Nadie respeta a quien siempre está disponible para todo. En el ecosistema del poder, la atención es la divisa suprema y tú debes administrarla como un activo, no como un mendrugo. Proyectar valor no es una campaña, es un ritmo. Microvictorias, constancia, cero ruido innecesario. Entregas puntuales, documentación limpia, seguimiento breve y certero. Hecho impacto siguiente paso. La tríada mínima. Y en medio, el gesto más escaso de todos, saber retirarte. Deja aire. La curiosidad bien administrada vale más que 10 recordatorios. Quien se despide antes de volverse pesado siempre vuelve con más fuerza. Te darás cuenta de que el cambio más profundo ocurre adentro. El tono con que hablas de ti cambia cuando dejas de presentarte como alguien con ganas y empiezas a presentarte como alguien con evidencia útil. La seguridad no es pose, es consecuencia de observar, ordenar, orientar y traer algo que mejora el margen de maniobra del otro. Así la balanza se invierte. Ya no estás frente a una puerta pidiendo paso, estás frente a un sistema ofreciéndole una pieza que lo hace funcionar mejor. Aquí termina el primer movimiento. Has entendido que el poder no es una montaña que se escala de frente, sino un entramado que se recorre por los bordes correctos, que el acceso no se ruega, se provoca, que el respeto no se mendiga, se proyecta. En el siguiente bloque, daremos el salto de lo potencial a lo estructural, cómo pasar de ser útil a ser insustituible sin generar dependencia, y cómo leer el timón para que tu entrada parezca inevitable. Ser útil es fácil. Lo difícil es volverte indispensable sin convertirte en esclavo de quien tiene el poder. En el juego del ascenso, el error fatal no es ser ignorado, sino ser utilizado y descartado cuando ya cumpliste tu función. Maquiavelo lo anticipó. Los príncipes cambian de consejeros como de armaduras, y el error de muchos estrategas fue creer que el favor del poderoso garantiza protección. Nada garantiza nada. El favor se agota, la utilidad se sustituye. La única manera de permanecer es convertirte en estructura, no en accesorio. Ley 3. Sé indispensable para los poderosos. Ser indispensable no significa ser omnipresente ni servicial. Significa que tu ausencia complica las cosas, aunque nadie lo diga en voz alta. Es lograr que cada decisión, proyecto o negociación fluya mejor cuando tú estás cerca. Y para eso,
Debes identificar dónde ocurre el caos y convertirlo en orden. En los entornos de poder, el caos es constante. Agendas que se cruzan, prioridades que se contradicen, promesas que se olvidan. Quien puede restaurar coherencia se vuelve más valioso que el brillante o el elocuente. Hazte experto en anticipar. Si logras detectar un problema antes de que el líder lo vea, te vuelves radar. Y los radares no se despiden, se recalibran. No esperes órdenes para mostrar tu valor, ofrece contexto. Esto puede pasar si seguimos por esta ruta. Estas tres opciones parecen buenas, pero esta es la más segura si el objetivo es reputacional y no político. No necesitas tener todas las respuestas, solo las preguntas correctas que evitan errores caros. Ser indispensable también implica silencio funcional. Evita ser el informante ruidoso o el comentarista de pasillo. Tu información debe tener peso, no volumen. Los poderosos escuchan poco, así que lo que digas debe ser oro concentrado. Cada palabra debe tener utilidad directa, ahorrar tiempo, prevenir crisis, proteger imagen. Si tus intervenciones generan orden, te conviertes en un instrumento, no en una voz más. Y no olvides, ser indispensable no es ser visible. A veces, el poder más duradero es el que opera en la sombra. La persona que todos saben que resuelve sin figurar en fotos es la que más años sobrevive a las tormentas jerárquicas. Aprende a amar el anonimato estratégico. La luz desgasta, la sombra protege. Pero incluso el más indispensable debe entender que el poder es una danza de momentos. Y aquí entra la siguiente ley. Ley 4. Mantén tu independencia y domina el tiempo. El tiempo es el recurso más caro del poder, y el que mejor lo gestiona siempre termina por controlar la partida. La mayoría se precipita, hablan antes de observar, actúan antes de medir, exigen antes de consolidar. Pero el verdadero estratega sabe esperar. No se trata de inacción, sino de preparación silenciosa. Imagina que cada figura influyente atraviesa un ciclo. En la fase de ascenso, busca aliados. En la de consolidación, busca estabilidad. En la de crisis, busca salvación. En la de declive, busca culpables. Si te acercas en el momento equivocado, te conviertes en ruido. Pero si llegas cuando su necesidad coincide con tu capacidad, te vuelves inevitable. Por eso Maquiavelo decía que el destino favorece a quienes saben cuándo aparecer. El momento adecuado no es una cuestión de azar, sino de lectura emocional y política. Observa los signos, cambios en el tono del discurso, rotación de asesores, retrasos inusuales, silencios en redes, evasivas ante ciertos temas. Esos son los temblores antes del movimiento. El que actúa en ese punto, ni antes ni después, parece haber sido llamado por el propio poder. Dominar el tiempo implica dos virtudes, paciencia y preparación. La paciencia te permite no desesperarte cuando no te llaman. La preparación te asegura que, cuando te llamen, tengas algo más que promesas. El ansioso quiere entrar en la sala. El sabio quiere llegar listo cuando lo hagan pasar. Mientras esperas, no te detengas, mejora tu arsenal. Amplía tu red, afina tus habilidades, pule tu discurso. Quien se prepara en silencio crea la ilusión de espontaneidad cuando llega su turno. No hay improvisación más efectiva que la que fue ensayada durante meses. Y cuando aparezcas, hazlo con la forma justa. Si entras demasiado brillante, provocarás envidia. Si entras demasiado humilde, despertarás condescendencia. El equilibrio está en la naturalidad estratégica, parecer parte del paisaje, pero con un valor que nadie más tiene. Tu aparición debe sentirse como una respuesta, no como una interrupción. Saber aparecer también implica saber retirarte. El exceso de presencia agota, la escasez intriga. Cuando te alejas en el momento justo, dejas un eco. Ese eco es la semilla de la reputación. El silencio calculado genera magnetismo. Por eso los sabios de la corte no hablaban todos los días, pero cuando hablaban, todo se detenía. El timín es el arte de bailar con las circunstancias sin forzarlas. Quien lo domina no lucha contra la corriente, se deja llevar por ella hasta encontrar el momento exacto de empujar. No hay mayor error que moverse por ansiedad. La ansiedad es la debilidad disfrazada de iniciativa. Aprende a sentir el pulso del entorno y actuar solo cuando el movimiento del poder necesite tu impulso. Recuerda, el poder castiga la precipitación, pero recompensa la sincronía. Cuando tu aparición coincide con la necesidad del poderoso, tu valor se multiplica. No fuiste tú quien buscó el poder, fue el poder el que, sin saberlo, te estaba esperando. Y justo cuando creas haber dominado la entrada y la presencia, llega el desafío más delicado, cómo influir sin parecer que lo haces.
Porque todo ascenso puede morir si el poderoso percibe manipulación. En el siguiente bloque, descubrirás cómo reflejar la grandeza del otro sin apagar la tuya, el arte más fino del maquiavelismo social. El error más común de quienes logran acercarse al poder es querer mostrar inteligencia. No entienden que los poderosos no buscan admirar a alguien nuevo, sino sentirse admirados. El ego, ese músculo invisible que sostiene el poder, es también su punto más vulnerable. Y es ahí donde se juega la partida más sutil, la de influir sin que el otro lo note, de guiar al líder mientras cree que sigue liderando. Ley 5. Aprende a leer las intenciones ocultas. Las palabras del poder son máscaras. Cada frase pública está diseñada para construir imagen, no para revelar propósito. Por eso, el estratega no escucha lo que se dice, sino porque se dice. Si un poderoso repite una frase, no es casualidad, está marcando terreno, buscando eco o midiendo lealtad. Si evita un tema, no lo ignora, lo protege. Si enfatiza demasiado su seguridad, teme algo. Tu labor es leer las corrientes subterráneas. ¿Qué teme perder? ¿Qué busca reforzar? ¿Qué admira en secreto? La psicología del mando se resume en una ecuación: poder más soledad igual a paranoia. Por eso, los poderosos confían más en quien los comprende sin exponerlos, en quien detecta sus miedos sin nombrarlos. Y ahí está la verdadera influencia, no en la palabra brillante, sino en el silencio lúcido. Aprender a leer intenciones es también aprender a callar en el momento exacto. Cuando alguien poderoso busca consejo, no quiere escuchar verdades incómodas de golpe. Quiere oír su propia idea refinada en tu voz. No contradigas, reformula. Lo que planteas tiene sentido, y podríamos fortalecerlo agregando este ángulo. No corriges, amplías. No compites, complementas. Esa diferencia de tono marca la línea entre ser escuchado o descartado. No subestimes el poder de la observación emocional. Mira cómo reacciona ante la crítica, la niega, la justifica o la absorbe en silencio. Observa su trato con los subordinados cuando nadie lo ve, su modo de agradecer, su nivel de paciencia. Todo eso revela cómo se relaciona con el control y con la vulnerabilidad. Y quien domina esas lecturas puede navegar el entorno sin tropezar con egos ajenos. Ley 6. Domina el arte de la influencia. Maquiavelo lo decía sin adornos: los hombres deben ser conquistados por el espíritu o destruidos por la espada. Hoy no hay espadas, pero el principio se mantiene: si no puedes imponer, inspira. Si no puedes mandar, orienta. Si no puedes liderar, haz que los demás crean que lo hacen contigo. Influir no es hablar más fuerte, sino hablar en el momento preciso, usando las palabras que resuenan con los deseos del otro. El buen estratega no impone su visión, la hace parecer inevitable. Plantas la idea como quien deja una semilla en tierra fértil y luego te apartas. Dejas que el poderoso la crea suya. La mejor influencia es aquella que se disfraza de coincidencia. El poder visible se apoya en la fuerza, el poder invisible, en la percepción. Cuando logras que alguien poderoso sienta que tenerte cerca mejora su desempeño, tu presencia se vuelve un reflejo de su éxito. Y nadie renuncia a lo que lo hace verse mejor. Para dominar la influencia, primero debes renunciar a la necesidad de crédito. La gloria inmediata es enemiga de la influencia duradera. Quien busca reconocimiento destruye el hechizo. La invisibilidad es tu escudo. Deja que los demás brillen mientras tú sostienes las luces. El escenario es de ellos, el control del guión es tuyo. Influir también significa manejar el ritmo. No puedes empujar siempre. A veces influir es pausar, dejar que el poderoso se pierda un poco, permitir que su propio sistema de poder le pese. Solo cuando el cansancio se asoma, aparece tu voz serena, con una salida simple. Podríamos intentarlo de este modo. La solución llega envuelta en calma. Y la calma, en entornos de tensión, es magnética. Recuerda que la influencia es un espejo emocional, refleja lo que el otro quiere ver, pero con tu sello invisible. Si haces que alguien poderoso se sienta inteligente, respetado y comprendido, lo tendrás escuchando incluso cuando tú guardes silencio. Ley 7. Usa la reciprocidad a tu favor. Cada gesto cuenta. Un favor en el momento correcto crea una deuda que el ego no puede ignorar. Maquiavelo lo resumía en una frase que hoy sigue vigente: quien recibe un favor nunca olvida al que lo concedió, quien lo concede rara vez olvida al que lo debe. La reciprocidad es el lazo más fuerte del poder, porque no se basa en moral, sino en orgullo. El secreto está en dar sin que parezca entrega, ofrecer valor de forma tan natural que el otro lo interprete como su propio hallazgo. Por ejemplo,
Compartes una información que soluciona un problema urgente y no reclamas mérito. Ofreces una perspectiva que mejora una decisión, pero desapareces antes de recibir elogios. Dejas que la gratitud madure sola. Esa deuda silenciosa te coloca en la mente del poderoso como alguien que suma sin pedir. Los favores visibles son recordatorios. Los favores discretos son cadenas invisibles. Y esas cadenas, cuando se forjan con sutileza, sostienen relaciones más duraderas que cualquier contrato. Nunca busques cobrar el favor. Haz que el otro desee devolvértelo por voluntad propia. En el juego de la influencia, la verdadera deuda no se paga con dinero ni con palabras, sino con lealtad diferida. Llega el día en que el poderoso necesita algo que solo tú puedes ofrecer, y la balanza se equilibra sola. La reciprocidad también puede convertirse en trampa si no la dominas. Si das demasiado, pareces servil. Si das demasiado pronto, pareces desesperado. La clave es la proporción. Entrega lo justo para crear vínculo, pero conserva siempre algo que te permita retirarte con dignidad. La generosidad estratégica no busca aplausos, busca posición. Y cuando llegue el momento, no temas aceptar la reciprocidad de vuelta. Rechazarla por falsa modestia confunde. Recibir con gratitud sincera fortalece el ciclo. Gracias, lo valoro. Nada más. Ni sumisión ni distancia. Así funciona la reciprocidad maquiavélica, un intercambio sutil de poder disfrazado de cortesía. Detrás de cada gesto amable se esconde una estructura invisible donde ambos se reconocen como socios de conveniencia. En este punto ya no eres un simple observador del poder. Eres parte de su dinámica, alguien que opera desde dentro sin que el sistema te trague. Pero el siguiente paso es el más peligroso y el más alto. Aprender a reflejar la grandeza del poderoso sin desaparecer. Brillar lo suficiente para ser recordado, pero no tanto como para ser eliminado. En el próximo bloque, revelaremos cómo dominar el equilibrio entre la humildad estratégica y la presencia magnética, la línea más fina del arte del poder. Brillar sin cegar, servir sin someterse, influir sin dominar. Ese es el equilibrio más difícil en todo juego de poder. La historia está llena de hombres y mujeres que llegaron hasta la cima, solo para caer por un error imperceptible. Brillaron más de lo que el sol podía tolerar. Maquiavelo lo sabía bien. El príncipe teme a los que le superan, desprecia a los que le sirven demasiado. El secreto está en la presencia calibrada, suficiente para que te necesiten, nunca tanto como para que te teman. Ley 8. Evita enemigos innecesarios. El poder no se destruye por falta de talento, sino por exceso de fricción. Cada vez que haces que alguien pierda cara, abres un frente de guerra. Cada comentario público mal medido, cada corrección innecesaria, cada demostración de ingenio que humilla sin querer, son heridas pequeñas que con el tiempo se convierten en campañas de destrucción. El sabio no gana argumentos, elige batallas. No confundas valentía con visibilidad. Hay momentos en que la mejor jugada es ceder sin rendirte. Un estratega no se aferra al orgullo, se aferra a la eficacia. Ceder terreno puede ser una forma de avanzar si te permite conservar posición. Maquiavelo lo explicaba así. Los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. En los círculos de poder, el patrimonio es el estatus. Si haces que alguien poderoso pierda estatus, te convertirá en su enemigo, aunque tenga que fingir sonreírte. La elegancia del estratega está en proteger los egos ajenos sin entregar el propio. Si alguien se atribuye tu idea, deja que lo haga. Si tu propuesta prospera, el mérito encontrará su camino con el tiempo. Lo importante no es quien recibe el crédito, sino quien controla la dirección. La venganza inmediata destruye reputaciones silenciosas. La paciencia te vuelve inamovible. Y cuando el conflicto sea inevitable, gestiona la confrontación con precisión quirúrgica. No ataques personas, expon procesos, plantea principios, apela a resultados. Un enemigo puede sobrevivir a un ataque, pero rara vez sobrevive a la evidencia. El arte de la guerra social no se libra con gritos, sino con hechos irrefutables. El que domina los datos no necesita elevar la voz. Evitar enemigos no significa ser débil, sino entender que cada enemigo roba energía que podrías invertir en aliados. Cada discusión innecesaria es un agujero de influencia. Recuerda, la energía del poder es finita. El sabio la canaliza, el imprudente la gasta. Ley 9. Crea oportunidades estratégicas. La suerte no llega, se provoca. Lo que el mundo llama golpe de suerte es casi siempre el resultado de una preparación silenciosa combinada con el coraje de aparecer en el instante exacto. La oportunidad es una puerta que no tiene timbre,
Debes reconocerla por el eco. Maquiavelo lo formuló con precisión. La fortuna es como una mujer, se somete más fácilmente a quien sabe dominarla. No se trata de dominación literal, sino de actitud, audacia controlada. La mayoría espera el momento perfecto, el estratega lo fabrica. Si no hay espacio para ti, lo creas. Si no hay escenario, colocas la luz sobre tu propia esquina. Si no hay conversación, haces la pregunta que la inicia. Las oportunidades nacen donde otros ven rutina. Observa los huecos, la tarea que nadie quiere, el problema que todos postergan, el error que se repite. Ahí está tu campo de acción. Solucionar lo que los demás evaden te vuelve necesario. No necesitas inventar algo nuevo. Basta con resolver lo que incomoda al poder. Pero cuidado, crear oportunidades no significa forzar situaciones. El exceso de iniciativa huele a desesperación. Debes parecer convocado por la necesidad, no movido por la ambición. La oportunidad genuina se presenta como coincidencia, no como cálculo. Justo estaba trabajando en algo similar a lo que mencionas. Esa frase, dicha en el momento adecuado, puede cambiar tu posición en el tablero. Crea contextos donde tu presencia se sienta inevitable. Conecta personas que no se conocían. Propone soluciones antes de que el problema explote. Entrega valor antes de ser solicitado. El poder recompensa la previsión porque se sostiene sobre la incertidumbre. Quien reduce incertidumbre crea estabilidad, y la estabilidad es el bien más preciado en los niveles altos. Recuerda también que las oportunidades no solo se crean, se distribuyen. No te guardes todas las cartas. Ofrece algunas a otros, incluso a quienes crees competidores. Esa generosidad aparente crea ecos. El día que necesites respaldo, descubrirás que las oportunidades que diste vuelven multiplicadas. Maquiavelo lo insinuaba. Las alianzas verdaderas no se compran con promesas, sino con acciones compartidas. No temas al azar. Teme a no estar preparado cuando el azar te mire. La diferencia entre el suertudo y el fracasado es que uno había ensayado su discurso antes de que lo llamaran. Ley 10. Gestiona tu reputación con cuidado. Tu reputación es tu armadura. Sin ella, incluso la verdad te hace daño. Con ella, incluso el error se vuelve anécdota. Todo lo que haces, y lo que callas, alimenta o debilita esa imagen invisible que camina antes que tú. Y el poder siempre se relaciona con imágenes, no con personas. Cuida 3 dimensiones: coherencia, narrativa y alianzas. La coherencia es hacer que tus decisiones parezcan parte de una misma filosofía. No importa si cambias de opinión, importa que el cambio parezca evolución, no contradicción. La narrativa es el relato que te antecede. Quien cree el entorno que eres, que dicen cuando no estás. Si no controlas esa historia, alguien la escribirá por ti. Y las alianzas son tus testigos, personas que pueden hablar por ti cuando tú no estés presente. Maquiavelo decía que es mejor ser temido que amado, si no puede ser ambas cosas. En la reputación moderna, eso se traduce así: es mejor ser respetado que simpático. No busques agradar a todos. Busca proyectar solidez. La simpatía se olvida, la firmeza se recuerda. Cada vez que hables, imagina que tus palabras serán repetidas fuera de contexto. Porque lo serán. No digas lo que no resistiría una cita parcial. La reputación se defiende mejor previniendo incendios que apagándolos. Y cuando surja una crisis, no te escondas. El silencio absoluto en el momento equivocado parece culpa. Enfrenta el error con claridad, explica, enmarca, avanza. Pero jamás pidas disculpas como súplica. La disculpa inteligente se formula así: reconozco el error, lo corrijo, y continúo. Es firme, no sumisa. Tu reputación también se nutre de asociaciones. Las personas juzgan por reflejo. Si te rodeas de figuras que inspiran respeto, ese respeto te salpica. Si te mezclas con la mediocridad te cubre. Cuida tu entorno como quien cuida una inversión. La reputación no se construye en un día, pero puede morir en una hora. Por eso, cada interacción es una inversión o un gasto. Cada gesto cuenta. Cada palabra tiene un precio. Aprende a gastar tu prestigio solo cuando el retorno es mayor que el riesgo. Has aprendido a moverte con cautela, a evitar guerras que no te convienen, a crear oportunidades que te colocan en el radar, a blindar tu imagen contra la erosión del ruido. Pero el siguiente paso separa al estratega del sabio: convertir la paciencia en poder visible y la previsión en control silencioso. En el próximo bloque, aprenderás cómo transformar la espera en ventaja y cómo mantenerte en la cima sin depender de nadie. El poder duradero no se impone, se sostiene.
El poder no se gana en los momentos de gloria. Se gana en la espera. En esa tensión entre el deseo de actuar y la sabiduría de contenerse. Maquiavelo lo entendió antes que nadie. La paciencia es la espada de los que saben pensar. Mientras los impulsivos se queman buscando resultados inmediatos, el estratega siembra, observa y espera el instante en que la realidad se incline a su favor. Ese instante, invisible para la mayoría, es el que separa al ambicioso del sabio. Ley 11. Aplica la paciencia y la previsión. El ansioso quiere resultados. El estratega quiere control. La diferencia es sutil, pero decisiva. El ansioso actúa por impulso. El estratega espera hasta que el contexto trabaje a su favor. En los círculos del poder, la impaciencia es una forma de debilidad porque revela necesidad. La paciencia, en cambio, proyecta dominio. Y no se trata de quedarse quieto. Paciencia no es pasividad. Paciencia es actividad silenciosa. Mientras otros compiten por ser vistos, tú te preparas. Mientras los demás se desgastan en ruido, tú refinas tus jugadas. El poder no se conquista corriendo, se conquista sabiendo cuándo moverte. Por eso los reyes antiguos tenían consejeros silenciosos, personas que hablaban poco, pero cuando lo hacían, cambiaban el rumbo del reino. No necesitas hablar más. Necesitas hablar mejor. Cada palabra que sueltes debe pesar como una moneda de oro. La previsión complementa la paciencia. Prever es anticipar sin delatarte. Significa tener 3 planes, uno para el éxito, uno para el fracaso y uno para lo inesperado. Los poderosos respetan a quienes piensan más allá del presente, porque eso les ahorra riesgos. Cada vez que presentas una idea, no hables solo de su beneficio, menciona su posible crisis y cómo evitarla. Eso proyecta no solo inteligencia, sino autoridad. El que prevé, gobierna. Y quien gobierna, rara vez necesita pedir permiso. Aprende a reconocer los momentos en los que no hacer nada es la jugada más poderosa. Cuando un rumor te ataque, no respondas enseguida. Cuando alguien te provoque, no reacciones. Cuando todos hablen, escucha. El silencio prolongado genera incomodidad, y la incomodidad genera especulación. La gente teme a quien no se puede leer fácilmente. Ser impredecible es una forma superior de poder. El poder, bien entendido, es economía de movimiento, gastar energía solo cuando el retorno es exponencial. Los sabios de las cortes lo sabían. No se adelanta el golpe antes de tiempo, se prepara el terreno. El impulso de demostrar te hace visible, pero el dominio del tiempo te hace inevitable. Y ser inevitable es la forma más elegante de conquistar sin guerra. Ley 12. Aprende a adaptarte al entorno. Nada en el poder es estático. Las alianzas cambian, los aliados se vuelven enemigos, los enemigos se transforman en socios. El error de muchos líderes es creer que la lealtad es un muro. No lo es. Es un espejo de conveniencia. Y ese espejo se rompe cuando cambia la luz. Por eso Maquiavelo enseñó: el sabio cambia de forma, no de esencia. El poder castiga la rigidez. El que no se adapta, muere aferrado a su versión pasada. Adaptarte no es traicionar tus principios, sino modificar tu lenguaje para sobrevivir al clima. Si estás frente a un tirano, sé prudente. Si estás frente a un visionario, sé audaz. Si estás frente a un juez, sé preciso. Y si estás frente a un traidor, sé insondable. El que cambia su tono sin perder su identidad se vuelve impenetrable. Y la impenetrabilidad es respeto en movimiento. Piensa en el bambú, flexible ante el viento, imposible de romper. Así debe ser tu estrategia. No intentes imponerte a cada corriente, usa su fuerza a tu favor. Cuando un cambio sea inevitable, adelántalo. Cuando un nuevo líder ascienda, ajusta tu discurso antes de que te lo pidan. Cuando el entorno se crispe, baja la voz. La adaptabilidad no es sumisión, es inteligencia social aplicada. También debes adaptarte a ti mismo. Tus metas de ayer pueden volverse trampas hoy. Evalúa constantemente si tu ambición sigue siendo tuya o se ha contaminado con la mirada de otros. El entorno cambia y tú debes renovar tu propósito sin perder el eje. Los que no lo hacen terminan siendo caricaturas de su propio éxito. El secreto es permanecer en evolución constante pero con centro firme. Los tiburones del poder se devoran entre sí porque nunca se detienen a observar. El sabio observa, se ajusta y sigue flotando. Cuando todos caen en la corriente, él ya está río abajo, esperando. Adaptarte no es esconderte, es reconfigurarte sin anunciarlo. Cada entorno exige una versión tuya diferente, más diplomática, más analítica, más emocional o más racional. Ser uno solo en todos los lugares es una virtud moral,
pero una estrategia suicida. El poder pertenece a los que pueden leer la sala y cambiar el tono sin perder la intención. Ley 13. Cómo mantener tu poder y tus relaciones. Subir no es difícil. Mantenerse lo es. El ascenso depende del talento. La permanencia depende del criterio. Muchos conquistan tronos que no saben habitar. Pierden su humildad, olvidan sus silencios, rompen las redes que los sostenían. Y entonces, el mismo poder que los elevó los derrumba. Maquiavelo lo explicó sin piedad. El príncipe que no entiende que su poder se alimenta de otros, pronto será devorado por ellos. El poder no es un trofeo personal, es una red viva. Cada relación que conservas con inteligencia te da oxígeno. Cada dependencia que creas, te roba libertad. Para mantener tu poder, debes cultivar alianzas, no cadenas. Las cadenas te atan a una voluntad ajena, las alianzas te mantienen en equilibrio. No busques protectores, busca socios. El protector te da techo, el socio te da expansión. El primero te cuida, pero te posee. El segundo te respeta porque te necesita. Nunca dependas de una sola fuente de poder. Diversifica tus relaciones, tus habilidades y tus espacios de influencia. Quien solo brilla bajo una luz, muere cuando esa lámpara se apaga. Ser independiente no significa estar solo, significa estar tan conectado que nadie pueda controlarte por completo. Cuando una relación se deteriore, retírate con elegancia. No cortes, desvanece. No confrontes, desvincula. El que sabe irse a tiempo deja la puerta entreabierta para regresar cuando el ciclo vuelva a girar. Porque en el juego del poder, todo lo que hoy se cierra, mañana puede reabrirse. La verdadera maestría no es conquistar 1000 tronos, sino permanecer erguido cuando todos los demás caen. Y eso solo se logra cuando entiendes que el poder no está en ser sostenido, sino en sostenerte por ti mismo. Has llegado al punto donde el conocimiento se vuelve dominio. Entiendes las reglas, manejas los tiempos, sabes cuándo aparecer y cuándo desaparecer. Pero falta el último paso, el que diferencia a los estrategas de los maestros, convertir todo lo aprendido en acción silenciosa, en una forma de vida que no busca reconocimiento, sino permanencia. En el bloque final descubrirás cómo cerrar el círculo, cómo sostener tu poder sin ruido, cómo proyectar autoridad sin hablar, y cómo dejar huella incluso cuando eliges desaparecer. El arte de mantenerse en la cima. Llegar al poder exige astucia, pero mantenerse allí requiere algo mucho más raro, equilibrio interior. La historia está llena de estrategas que dominaron a todos menos a sí mismos. El exceso de control se convirtió en paranoia, la ambición en ruido, la vigilancia en aislamiento. Y cuando el entorno cambió, ellos no cambiaron con él. El resultado fue el mismo que Maquiavelo describió hace siglos. Quien no adapta su naturaleza al curso de los tiempos, perece. El poder no se sostiene solo con fuerza. Se sostiene con una mezcla precisa de claridad, discreción y serenidad. 3 virtudes que parecen blandas, pero que son las únicas capaces de resistir la erosión del tiempo. El poder del silencio calculado. Los hombres débiles llenan el aire con palabras para parecer grandes. Los poderosos verdaderos llenan el silencio con presencia. El silencio no es ausencia, es control del espacio. En él, se define la jerarquía invisible de toda conversación. Quien no teme callar demuestra que no necesita la aprobación inmediata de nadie. Y esa independencia emocional infunde respeto, incluso miedo. Maquiavelo decía que el príncipe prudente debía hablar solo cuando fuera seguro que sus palabras tendrían efecto. Cada frase, una bala de precisión, cada silencio, un muro de autoridad. El silencio te permite observar sin ser observado, pensar sin interrupciones, elegir tu momento. En los entornos donde todos compiten por atención, el que domina el silencio se convierte en el centro de gravedad. Pero el silencio no es mutismo. Debe ser activo, observador, selectivo. Callas cuando otros se queman con su ansiedad. Callas cuando el entorno busca provocarte. Y hablas solo cuando el impacto es inevitable. Una sola frase tuya, dicha después de largos silencios, puede tener más peso que 100 discursos improvisados. Controlar la percepción es controlar el juego. La reputación no se defiende con palabras, sino con consistencia. Cuando tus acciones, tu tono y tu ritmo forman una coherencia, el entorno deja de juzgarte y empieza a creerte. Esa coherencia es la forma moderna del poder, no necesitas imponer, porque inspira seguridad. Ser consistente no significa ser rígido. Significa ser predecible en tus valores, no en tus movimientos. Que todos sepan que eres leal, pero nunca a quién. Que todos sepan que eres estable,
pero no hasta dónde. La ambigüedad controlada es tu escudo más fino. Da la ilusión de transparencia mientras mantiene la esencia a salvo. El poder moderno, como el renacentista, no se grita, se sugiere. Cuando otros presumen, tú ejecutas. Cuando otros compiten, tú observas. Cuando todos quieren brillar, tú proyectas sombra. El misterio no es arrogancia, es supervivencia. Los líderes verdaderos no se muestran, se dejan ver parcialmente. Solo lo suficiente para inspirar respeto, nunca tanto como para invitar a la envidia. Alianza sin dependencia. Todo poder se desmorona cuando depende demasiado de un solo vínculo. Por eso, el maestro del ascenso maquiavélico se asegura de que su red sea un tejido y no una cadena. Cada relación es una línea de suministro de información, recursos o reputación. Pero ninguna debe ser tan vital que su pérdida te deje sin oxígeno. Cultiva aliados, no salvadores. Ofrece valor, no obediencia. Respeta jerarquías, pero jamás las idealices. El respeto te abre puertas, la idolatría te encierra. Aprende a dar justo lo necesario para ser recordado, pero nunca lo suficiente para ser dominado. El que da demasiado amor al poder termina amarrado a su verdugo. La elegancia suprema está en saber retirarte con vida. No cuando te echan, sino cuando el ciclo está completo. Los sabios se van antes de que el aplauso se convierta en exigencia. Los mediocres se quedan hasta que la puerta los arrastra. La retirada oportuna no es huida, es renovación estratégica. Te permite volver con otro nombre, otro rostro, otro contexto. El poder, cuando se maneja con inteligencia, es una danza de apariciones y desapariciones. El poder interior, la última frontera. Después de todo, el enemigo más peligroso no está afuera, eres tú. El ego. Ese impulso de querer probar una vez más que mereces el lugar que ya conquistaste. Esa necesidad de reafirmar tu poder con cada gesto, con cada victoria. Es el veneno que corrompe a los que logran ascender. Maquiavelo nunca escribió sobre la paz interior, pero la insinuó. Solo el que se domina a sí mismo puede gobernar a otros. El verdadero poder no consiste en controlar, sino en mantener el control cuando podrías perderlo. Si logras callar cuando podrías gritar, si logras observar cuando podrías actuar, si logras seguir siendo tú cuando el entorno te exige ser alguien más, entonces has alcanzado el nivel más alto, el poder invisible. Ese poder no necesita aplausos ni enemigos. No busca títulos, busca influencia silenciosa. No se obsesiona con ser recordado, porque sabe que todo lo esencial permanece, aunque el nombre se borre. El cierre del círculo maquiavélico. El arte del ascenso no termina cuando llegas arriba. Termina cuando comprendes que el verdadero poder no está en los tronos, sino en la capacidad de mover el mundo sin que el mundo note tu mano. Dominar el poder externo sin dominarte a ti mismo es una victoria vacía. Pero quien se conoce, se controla y se adapta, se convierte en un centro invisible de influencia. Esa es la enseñanza final. No busques ser temido, ni adorado. Busca ser necesario y recordado con respeto silencioso. No acumules aliados, acumula legitimidad. No midas el éxito por lo que conquistas, sino por lo que eres capaz de mantener sin esfuerzo. En el gran teatro de la vida, los aplausos se apagan, pero los que aprendieron a moverse con inteligencia, paciencia y elegancia, siguen dirigiendo la obra, incluso cuando ya no están sobre el escenario. Así termina las 13 leyes del ascenso maquiavélico. Un mapa para quienes entienden que el poder no se pide, se cultiva. No se grita, se proyecta. Y no se hereda, se conquista con inteligencia y silencio. Porque en el juego eterno del poder, el triunfo no está en llegar arriba, sino en saber mantenerse allí sin que nadie note cómo lo hiciste.